OpenAI acaba de presentar GPT 5.6 y asegura que ha dado uno de sus mayores saltos en medicina e investigación biomédica. En algunas pruebas sanitarias mejora hasta cerca de un 20%, en química medicinal supera un 30% y en determinados análisis genómicos consigue más del doble de resultados correctos que la generación anterior. Pero daos cuenta de esto. Esos porcentajes no significa que GPT 5.6 diagnostique un 20% mejor ni que vaya a descubrir un 30% más de medicamentos. Lo que indican es que realiza mejor algunas tareas relacionadas con la información sanitaria, como analizar casos, interpretar estudios y preparar documentos. Y la pregunta importante es qué cambia realmente para un médico, un fisioterapeuta, un enfermero o un gestor sanitario. La mejora más relevante aparece en tareas que intentan parecerse al trabajo profesional. Por ejemplo, recibir los antecedentes de un paciente, sus síntomas y varios resultados y después organizar esa información, plantear posibles explicaciones y señalar qué datos faltan. GPT 5.6 mejora alrededor de un 17% en este tipo de ejercicios. En la práctica, esto podría convertirlo en un segundo lector mucho más útil. Imaginemos que estamos preparando una derivación. Podríamos pedirle que organice nuestras notas, resuma la evolución y compruebe si falta algún dato importante. También podríamos darle un caso anonimizado y preguntarle qué hipótesis alternativa debería descartarse. No aceptar su conclusión directamente, sino comprobar si nosotros estamos dejándonos algo. Aquí está el matiz importante. Este 17% no significa que acierte un 17% más del diagnóstico. La evaluación mide si la respuesta es correcta, segura y útil. También valora si el modelo reconoce la incertidumbre y evita omitir información relevante. Por lo tanto, la mejora refleja una mayor capacidad para estructurar el razonamiento, no una mejoría clínica demostrada en pacientes reales. Otra aplicación clara es la documentación. GPT 5.6 puede transformar unas notas rápidas en un borrador de informe, adaptar una explicación técnica para que un paciente o resumir una guía clínica muy extensa. Además, consigue mejores resultados utilizando respuestas aproximadamente un 15% más breves. Esto puede parecer secundario, pero en sanidad tiene bastante valor. Una respuesta muy larga puede esconder lo esencial. Una señal de alarma no debería quedarse enterrada entre muchas enumeraciones y una contraindicación no puede aparecer como un comentario secundario. Fijaos en la diferencia. No se trata únicamente del modelo que escriba menos, sino de que parece seleccionar mejor qué información merece la pena aparecer primero, pero no mejora igual en todo. En algunas pruebas médicas más generales, el campo respecto a 5 es muy pequeño. Esto sugiere que el verdadero salto no está en responder preguntas sencillas, como definir una enfermedad o enumerar sus tratamientos habituales. La mejora aparece sobre todo cuando tiene que combinar información, manejar incertidumbre y producir una respuesta más profesional. También existen novedades en salud mental. En evaluaciones con conversaciones difíciles, responde de forma mucho más segura en situaciones generales de salud mental y dependencia emocional. Por ejemplo, aparece más preparado para evitar que una persona trate a la inteligencia artificial como su única fuente de apoyo o como una autoridad que siempre tiene la razón. Sin embargo, escuchad esto. En una evaluación concreta sobre autolesiones, el resultado empeora ligeramente. La caída es pequeña, pero demuestra que un modelo puede mejorar mucho en términos generales y al mismo tiempo retroceder en una situación especialmente sensible. Por eso, no deberíamos hablar de una seguridad sanitaria utilizando una única puntuación. Hay que saber qué situación se evaluó, cuánto duró la conversación y qué se consideró una respuesta segura o no. Otro salto importante aparece en investigación biomédica. GPT 5.6 mejora aproximadamente un 19% en tareas como interpretar artículos, analizar gráficas y comparar resultados contradictorios. Para un profesional sanitario, esto podría servir para realizar una primera versión de la literatura. Por ejemplo, podríamos pedirle que compare 3 estudios sobre una intervención, resuma sus diferencias y señale sus principales limitaciones. El ahorro de tiempo puede ser importante, pero la revisión humana sigue siendo imprescindible. El modelo todavía puede confundir una cifra, interpretar mal una gráfica o inventar una referencia que parece completamente real. En genómica el salto es aún mayor. 5.6 consigue alrededor de 2,5 veces el resultado de la generación anterior. Puede explorar bases de datos, proponer un análisis y cambiar de estrategia cuando el primer método no funciona. Pero quedaos con esta idea, aunque el avance es enorme, sigue fallando en la mayoría de los problemas de esa prueba.
Por tanto, empieza a ser como asistente de un bioinformático, pero está muy lejos de poder sustituirlo. En química medicinal también mejora de forma notable. Esto puede ayudar a comparar compuestos, estudiar posibles problemas de toxicidad y priorizar hipótesis durante las primeras fases de la investigación. Pero una hipótesis generada por una inteligencia artificial no es un medicamento. Todavía necesitas validación experimental, ensayos clínicos y evaluación regulatoria. Entonces, ¿en qué puede ayudarnos hoy? Puede actuar como un segundo lector, preparar borradores y revisar información científica. ¿Y cuál es la amenaza principal? Que sus respuestas son cada vez más convincentes. Cuanto mejor escribe y razona, más fácil resulta olvidar que todavía puede equivocarse. Puede inventar una referencia, puede utilizar una guía desactualizada o confundir una dosis. Además, nunca deberíamos introducir datos identificables de pacientes en herramientas que no estén autorizadas para trabajar con información clínica. La conclusión es que 5.6 sí supone una mejora importante para la sanidad, pero no porque se haya convertido en un médico, ha mejorado como copiloto. Puede ayudarnos a ordenar información, detectar posibles omisiones y preparar una primera respuesta. Pero la decisión clínica, la validación científica y la responsabilidad siguen perteneciendo a ese profesional. Y cuanto más competente parezca la inteligencia artificial, más importante será saber cuándo utilizarla, qué información comprobar y en qué situaciones nunca debemos permitirle tomar el control. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y hasta el próximo vídeo.